¿Qué es ontología? Ontología significa el estudio del ser. Esta palabra se forma a través de los términos griegos ontos, que significa ser o ente, y logos, que significa estudio, discurso, ciencia o teoría. La ontología es una parte o rama de la filosofía que estudia la naturaleza del ser, la existencia y la realidad, tratando de determinar las categorías fundamentales y las relaciones del ser en cuanto ser. Engloba algunas cuestiones abstractas como la existencia o no de determinadas entidades, lo que se puede decir que existe y lo que no, cuál es el significado de ser, etc. Los filósofos de la Grecia antigua, Platón y Aristóteles, estudiaron este concepto que muchas veces se confunde con la metafísica. De hecho, la ontología es un aspecto de la metafísica que busca categorizar lo que es esencial y fundamental en una determinada entidad. La prueba ontológica o argumento ontológico es una de las pruebas o argumentos clásicos sobre la existencia de Dios, a partir de la necesidad de la existencia que se le atribuye como ser infinitamente perfecto, empleando únicamente la razón. Asimismo, también se puede decir que es el estudio de los seres en la medida en que ellos existen, y no en la medida en que hechos particulares obtienen de ellos una serie de propiedades particulares. Más específicamente, la ontología determina qué categorías del ser son fundamentales, preguntándose si los objetos que se encuentran en esas categorías pueden ser calificados de seres y en qué sentido. Dicho de otra manera, la ontología estudia la existencia o no existencia de ciertas entidades y la manera en que se relacionan entre sí en caso de existir. La ontología nos dice que de las entidades que existen, forzosamente han de pertenecer a una de dos categorías dadas: entidades concretas o entidades abstractas. Por ejemplo, los conceptos, conjuntos o números a menudo son interpretados como entidades abstractas, mientras que astros, ríos, montañas o personas son interpretados como entidades concretas. Para separar las unas de las otras es mediante el uso de la intuición. Luego esto vendrá acompañado de la lógica, con lo falso, lo falaz y lo verdadero. La ontología se pregunta acerca de la mente y lo mental. Es por esto que la ontología es conocida como la investigación de las propiedades trascendentales, el estudio de los conceptos que residen en el entendimiento y que tienen uso en la experiencia, llevando tal noción hacia un sentido más inminente. Tal y como lo hemos indicado, Aristóteles define la naturaleza como la esencia de los seres que poseen en sí mismos y en cuanto tales el principio de su movimiento. Para explicar la naturaleza, Aristóteles desarrolló algunas teorías fundamentales: la teoría hilemórfica, o de la materia y la forma; la teoría de la potencia y del acto; la teoría de las cuatro causas. Y para Parménides tenemos que el ser es invisible, puesto que el vacío habría de separar las partes, sería no ser. El ser de Parménides es la realidad, y lo concibe como algo corpóreo, ilimitado, compacto, innegradado e imperecedero, sin posibilidad de cambios y movimientos. En conclusión, tenemos que cada uno de los filósofos tiene diferentes puntos de vista de lo que es el ser. Por ejemplo, para Aristóteles era el ser uno mismo, que se encuentra dentro de cualquier ser humano o cualquier persona. Y para Parmenides tenemos que el ser es invisible y que incluso no tiene movimientos, sin posibilidad de cambios. Características de Aristóteles. Una de las principales características que Aristóteles propuso fue que las cosas se componen de una materia y forma, ya que juntas componen la esencia de las cosas y de la realidad, lo que es alcanzable a través de la experiencia. Dicho modelo se denomina empírico y es de suma importancia para el surgimiento del pensamiento occidental contemporáneo. Otra característica, y la siguiente, es que Aristóteles fue llamado el padre de la lógica, ya que se le atribuyeron los primeros intentos formales para estudiar la lógica del pensamiento, por lo que se le consideró fundador de la disciplina. Así es más, tuvo más características, como modelo astrónomico, teoría de los elementos, teoría de la generación espontánea y padre de la teoría literaria. Aristóteles también tuvo otra característica, que son las causas del ser, según Aristóteles. Las cuatro características del ser son
material, formal, eficiente y final. Lo material significa que es aquello de lo cual algo nace, surge o llega. El formal es la idea de lo que depende lo específico, la esencia del objeto o del ser. Lo eficiente es el principio o cambio del movimiento. Y por último, ¿qué es lo final? Que significa la realidad o fin hacia el cual un ser se dirige, es decir, la meta del ser. Heráclito enseñaba que el mundo formaba una unidad por sí misma y no ha sido creado por ningún dios ni por ningún hombre, sino que ha sido, es y será un fuego vivo que se enciende y se apaga con arreglo a leyes. El fuego es la materia, el substrato de toda la metamorfosis y la conexión universal, así resaltó Heráclito. Al referirse que consideraba al ser humano como fuego, no se refería en el sentido literal, sino que por su constante movimiento se asemejaba al ser. Él declaró que el ser se manifiesta como un devenir eterno, algo natural y en continuidad, que esta es la ley y la verdad de todas las cosas, puesto que se deriva de las demás leyes. Heráclito además dijo que las cosas están en un constante devenir y que por ello nunca vemos lo mismo dos veces, y que una persona no es la misma al siguiente día, que nunca tenemos la misma experiencia, y con ello podemos resaltar que Heráclito se basaba, o su idea se basaba en que el ser es eterno y lo que cambia es su esencia, que las cosas nunca podían ser las mismas cosas un día u otro.